Estamos una vez más en este podcast de Tu Messer que se llama Jabruta, porque es una conversación, una buena conversación judía, como me gusta llamarla a mí, una frase muy recurrente en mí. Y la verdad que ahora que nos sentamos acá y empezamos esto, estaba pensando de que hasta ahora la verdad que me he dado el gusto de hacer esto con amigos, es decir, con gente que siento cercana, gente que hemos recorrido caminos juntos. Ahora, si alguien merece ese título, si alguien cae dentro de esa categoría de amigos y de recorrido, es nuestro invitado de hoy, David Reich. Muchas gracias, David, por estar acá. Un placer para mí. La verdad que es un desafío para mí tenerte. No es que no hayamos hablado temas a lo largo de la vida ni discutido temas, por suerte buenas discusiones siempre, pero hacerlo así para un público, para gente que de repente está interesada en escucharnos, creo que es un desafío, que supone un desafío distinto. Así que nada, agradecerte y vamos a ir entrando en tema. Una de las razones por la cual hoy te estoy invitando a vos y invitamos a Jorge Steinfeld y vamos a invitar a algunas otras personas que hemos trabajado juntas en nuestra comunidad, la NSI de Montevideo, es que la NSI este año está cumpliendo 90 años. Y todos en diferentes etapas y por diferentes motivos hemos estado muy involucrados. Así que parte de esta charla va a ir por ese lado, no por el trabajo comunitario, sino por las motivaciones y las razones por las cuales quisimos trabajar y nos involucramos, y probablemente las amistades se fortalecieron a lo largo de ese tiempo. Así que nada, antes de entrar en tema, me gustaría, no sé, que te presentes, que nos cuentes un poquito quién sos, y bueno, y empezá vos. ¿Por qué nos metimos en este baile hace ya 23 años, 24 años? Pero vos venías bailando ya de antes, ¿no? Sí, en realidad mi participación en la vida comunitaria es de siempre, desde la escuela, la TNUA, el movimiento juvenil, y en la TNUA fue una etapa muy importante. Yo entré en la adolescencia en la TNUA recién a los 14, 15 años. Entré en la TNUA fuertemente, y tuvimos unos años que fueron muy importantes para todos. Disfrutábamos mucho y muy formativos. Más adelante en la escuela integral. La escuela integral siempre ha sido de las cosas más lindas que hice en la vida, haber estado 10 años en la comisión directiva de la escuela integral, donde también fui secretario. Y directo de la escuela integral pasé a la NSI. En realidad se dio el cambio en ese momento, en un momento muy, muy especial del país y también de la comunidad. Ahora es interesante, ¿no? Dos cosas de las que vos contaste, ¿no? Una es que la NSI ya era tu comunidad de alguna forma. Ustedes participaban de la vida judía en la NSI. Siempre. Siempre. Desde la agrupación juvenil de la NSI. Exacto, por eso digo. Desde la vida, en realidad nos acercamos a la comunidad con los hijos chicos. Exacto. Fundamentalmente para ser parte, para ir a algunas actividades, para ser parte también de... Claro, pero cuando me hablabas de Yamim Noraim, de las fiestas. Me acuerdo las bar mitzvot de los chicos, toda esa etapa. Por supuesto. Pero también me estaba acordando de que vos hablaste de la escuela. Vos no fuiste a la escuela integral, vos fuiste a la vieja Ibria. Claro, nosotros éramos una pareja mixta. Sí. Porque Ellen fue a la escuela integral y yo fui a la Ibria. Que de ahí es donde yo conozco a Ellen, claro. Y de ahí hay una fuerte relación familiar. Exacto. Entre las dos familias, que luego nos fuimos adoptando todos, nuestros hijos, primos, todo. Es decir, es como somos
una gran familia. Pero por eso Sí, digo, sí. vos venías de un palo que era la escuela híbrida, que en su momento después se transformó en el Ariel, pero que marcó muchísimo, muchísimo a la comunidad judía uruguaya. Era un perfil muy neto, como la integral era un perfil muy neto. Y después Claro. activaste mucho en el integral. Supongo que también queriendo poner parte de aquel perfil que vos te habías nutrido, ¿no? La híbrida. Sí, en realidad dos cosas. Primero, la IBRIA fue fundada por la NSI. Ujú. La primera directora fue Ruth Hirschfeld y con Adela Eschel fueron los que formaron, pero fundamentalmente Ruth Hirschfeld, de Jordan Libraja, fundaron la IBRIA. Y realmente también se daba que en aquel momento, en los años 60, la escuela integral y la escuela híbrida se fundaron con un año de diferencia. Uh-huh. Y la integral era mayoritariamente gente de la Keilah y la híbrida era mayoritariamente gente de la NSI. Entonces yo era la excepción, porque yo fui... No, pero es Sí, sí, mayoritariamente, sí, o sí, sea, sí. digo, cuando hablas sociológicamente, hablas de Claro, porcentaje, pero pero sí. mis padres me mandaron a mí a la escuela integral, fui uno de Sí, los sí, sí. alumnos fundadores, Muchos. más que nada supongo por el perfil integral que les interesaba, sionista, la importancia del Claro, hebreo, pero en eso la híbrida no le iba en sagas. La diferencia era que era una escuela complementaria claro, a la gente que iba a la escuela pública, que bueno, yo nunca tuve esa experiencia, nunca claro, tuve educación pública, así claro. que Esa fue la discusión. Por sí, eso se fundaron con un año de diferencia dos escuelas. sí, sí, Era sí. si tenía que ser integral o si había que ir a una escuela no judía y también a una escuela judía. Me haces pensar ahora cómo hubiera sido mi vida, mi formación, mi ideología. Matices, no creo que en lo grueso hubiera cambiado demasiado si yo hubiera tenido la experiencia de educación pública, porque en realidad, Claro. esto es un paréntesis, yo me vengo a encontrar con el Uruguay después de mi experiencia de alía a Israel, cuando vuelvo y bueno, después terminó formando mi familia acá y todo lo demás. Y creo que eso es una diferencia muy grande contigo y con otro montón de Sí, sí, javerín, sí, de por eso. compañeros que iban a escuela pública, pero éramos tantos de uno como de otro, éramos muchos de Sí, escuela sí, sí, sí. pública y de Exactamente. eso. Así que bueno, Bueno, y con lo respecto a lo que decías en la escuela integral, uh-huh. básicamente el interés fue porque si mis hijos van a una escuela, a mí me tiene que interesar y tengo que ser parte de la toma de decisiones. Y se lo he dicho muchas veces a padres de niños que están en las escuelas, que no existe nada más gratificante que ser directivo de una escuela. Es muy gratificante. ¿Por qué? Porque vos venís y proponés, te ocupas de temas y eso enseguida, en los pocos meses, Lo ves reflejado. eso lo ves reflejado en los niños de tu familia, de tus familias, de nuestras familias, en forma inmediata. Tenés una capacidad de poder influir positivamente en eso. Creo que es una de las virtudes, por lo menos, no sé si, creo que sí, de todas las escuelas judías o de este tipo de escuelas Sí, que tienen un consejo directivo o algún tipo de dirección, que exactamente. son sociedades civiles Sí, y que no son de nadie, no son privadas. Entonces, mientras vos sos padre de la escuela, por lo menos el integral es así, vos tenés derecho a votar y ser votado en una lista y bueno, y ser parte de un consejo en general y bueno, y ser protagonista, que es muy distinto a las escuelas privadas que son, no sé si llamarlo empresas, pero son emprendimientos, digamos, de gente particular. Y creo que esa experiencia que vos decís, porque yo después entré a trabajar en la escuela, trabajé creo que 6, 7 años, y esto es algo que quiero reconocer hoy. Yo entré a instancias tuyas, es decir, vos aparte de amigo y compañero y aparte de que hemos hecho muchas cosas juntos, es mucho más lo que hicimos juntos que lo que no hicimos juntos. Hemos discrepado en muchas cosas, pero
Vos has sido un gran maestro para mí, lo quiero decir públicamente. No te pongas colorado porque no queda bien, pero no, pero se lo dije también a Jorge Steinfeld en otro sentido. Ahí hay una diferencia generacional. Yo soy solamente 2 semanas mayor que vos, pero a lo que voy es que vos tenías un involucramiento, ya venías de la escuela, venías también trabajando con temas del movimiento Mazortí, con temas del sionismo, es decir, vos venías con mucho más bagaje de lo que venía yo. Yo tenía algunos intereses específicos, me acuerdo Claro. que con lo del NSI, una vez charlando en alguna de las tantas cosas que hacíamos juntos como familia, yo te dije, mira, el día que se pueda llevar la sinagoga a Positos, avísame y yo estoy. Y yo no iba a la sinagoga, pero para mí era como importante saber que iba a haber una sinagoga del NSI en Positos y no había que ir hasta el centro para eso. Y bueno, y después las cosas se fueron dando y bueno, primero me sumé ahí también en un momento de crisis a una directiva de la escuela, instancias tuyas, y fue una experiencia de aprendizaje, de paciencia, de horas de escucha. ¿Vos te acordás cuánto duraban los consejos de la escuela? Sí, sí. O sea, llegábamos a las 8 o 9 de la noche, pues todos querían cenar en casa. Sí, 3-4 horas. Y sí, nos íbamos después a la madrugada. O sea, la escuela fue una escuela muy fuerte y muy exigente, ¿no? Porque, y bueno, y después de ahí, como decimos, estábamos en NSI, la NSI era nuestra comunidad. Yo venía de tener abuelos alemanes, ¿no? Yo venía de la sinagoga de San Salvador en mi bar mitzvah, venía de ahí. Y ahí de pronto nos juntamos en el año 2003 y vos tuviste el coraje de, en un momento muy difícil, veníamos de la crisis, ¿no? Del 2002, 2001, 2002. Sí. Vos tuviste el coraje de asumir como presidente de esa nueva etapa. La otra vez con Jorge Steinfeld hablábamos de eso, cómo hay como camadas de directivos que se... ¿tá? Entonces digo, ¿cómo sentiste eso? Porque yo me acuerdo el día que dijimos, bueno, vamos. Yo en realidad eso no lo busqué. O sea, en realidad... la presidencia. La presidencia. Fue algo que nos sucedió. Sí, se nos impuso. Porque en realidad fue un momento de crisis, una crisis profunda del país, del mundo, del país. Yo relaciono mucho los procesos que no están aislados. ¿Ah? Y en realidad nos importó, yo ya estaba en la Asamblea de Representantes antes, porque yo en algún momento me acerqué y dije, bueno, ¿qué hay que hacer para estar en la Asamblea de Representantes? Y cuando se eligió la comisión directiva, con Félix Axel como presidente, me incluyeron en la lista de la Asamblea de Representantes. Y en realidad ya estaba ahí, y en el momento ese de crisis se armó un grupo. Sí, fue un grupo, tremendo grupo. Que venía de varios orígenes. Claro, o sea. Sí. O sea, fundamentalmente ahí hubo un par de articuladoras, Ría Ocret, de bendita memoria, maestra nuestra, y Dina Lampel, que también, y que ellas tomaron el liderazgo de juntarnos jóvenes y decir, bueno, miren, hay que empezaron a organizar todo así, y en determinado momento yo me di cuenta, vine a casa y le dije a Ellen, voy a tener que hacer algo porque si no me voy a quedar yo con todo este paquete. Yo estaba en una etapa de la vida en la cual trabajaba viajando por Latinoamérica, viajaba 120, 130 días al año, estaba fuera de casa, y pensar que de estar en una directiva, tomar una directiva, me parecía que era algo imposible. Y en realidad,
gracias al grupo que se formó. Fue por el grupo. O sea, yo estaba ahí, pero en realidad fue el grupo que lideró todo ese proceso, ¿tá? Fundamentalmente contigo y con Coco Frenkel, como más cercanos en la labor diaria, Sí. pero muchos más. No, ¿Ah? éramos bastantes Éramos más. Lo que pasa es que bastante después más, sí. las cosas, viste, después decantan, pero había más gente ahí. Si estamos por decir nombres, estaba Claudio Magnus, estaba el propio Adi Tenzer también, Adi de Tenzer, bendita memoria, sí. que era un señor de 80 años en ese momento, Sí. o casi, y que se incorporó. Elías Blut, que en realidad en ese momento, al poquito tiempo, era viceministro de Defensa, sí. Pero que no faltaba a una reunión. Y después, hablando de Asamblea de Representantes, tuvimos una asamblea. Doris Brooke, sí. Sí, estaba Pablo Brenner, sí. también sí. en ese grupo. Sí. Fue un grupo, creo que no me estoy olvidando. Si pido disculpas si me olvido algún nombre porque no traje. Sí, no sé. no, es que bueno, pero fue, lo que fue espontáneo... mucha gente que no estaba en la directiva. Exacto, que es lo se que yo sumaron e hicieron un esfuerzo tremendo. Daniel Rosenthal mismo, desde su rol profesional, fue muy importante y muchos socios. Fue una época aparte muy fermental, que hubo que tomar muchas medidas, había algunos pesos muy pesados, valga la redundancia, con los cuales la NSI cargaba, hogar de padres. Hubo decisiones muy difíciles. Hubo decisiones muy difíciles que tenían que ver con lo humano, que ver con muy difíciles. Proyectos de muchos años. Bueno, uno de los grandes proyectos que vos lideraste sin lugar a dudas fue traer un nuevo rabino, porque el rabino Klipper, del cual hablamos bastante con Jorge, pero el rabino Klipper ya se había ido, ya no estaba, si bien nos había dejado a todos un poquito con el gustito de las ganas de hacer algo, porque fue realmente un hombre muy inspirador, pero había que elegir un rabino y entonces... bueno, terminamos trayendo a Alejandro Bloch, que estuvo 3 años con nosotros. Y eso fue una gestión también de tus contactos, del contacto con el mundo Mazortí, de saber quién estaba dónde y cuál podían ser los intereses y más que nada las afinidades comunitarias. Y ahí es un tema que también, que yo sé que a vos te importa mucho porque yo tenía la obsesión de traer, bueno, la NSI a Pocitos, es decir, la sinagoga, que empezamos con la etapa del Integral, que teníamos una gran relación, estuvimos 4 años en el comedor de la Integral, pero eso fue producto de tu trabajo de 10 años, de mi trabajo luego, es decir, había... De todos, había todo el equipo. Había un sistema como se dice, algo de relaciones que permitió que había confianza como para generar eso y manejarnos y poder transformar un comedor en una sinagoga. Pero todo el proceso de ir dejando Río Branco de a poco, que a nuestros socios les costó mucho. En fin, había muchos temas, pero por eso te digo, yo actuaba más intuitivamente de proyectos que como que yo quería que salgan y vamos y tal. Pero vos tenías como una visión de mucho más largo plazo. Y eso es lo que me interesaría un poco porque también tiene que ver de repente con la visión que tenés hoy, que han pasado 20 y pico de años, ¿no? Bueno, pasaron 25 años, pero en realidad el mover, o sea, llevar la sede comunitaria del centro a Pocitos era solo una parte. Se trató, en realidad, en ese momento, lo que pasó fue que dada la crisis, como se dio la crisis que había en ese momento, se abrió un momento de oportunidad en el cual pudimos pensar en una transformación mayor. Y en realidad era transformar la comunidad. Ir a Pocitos, o sea, llevar la sede comunitaria del centro a Pocitos, era solo un paso. Se trataba de tener un lugar donde la comunidad haya cercanía entre la gente,
que haya cotidianeidad. ¿Cómo nos imaginábamos en aquel momento? Que haya una cafetería, que tengamos un lobby donde la gente llegue, esté, comparta, compartir las alegrías entre todos. O sea, era un trabajo más de una visión, ¿ah?, de ser... hay una analogía con el kibutz. O sea, ser una comunidad en la cual realmente compartís. Y en realidad las discusiones que dábamos en algún momento era si teníamos que ser una organización, un organismo que brinda servicios, como una estación de nafta, al cual tú venís, te casás, haces el Brit Milá, haces la bar mitzvah y así sucesivamente, charlas, o lo que tenés que ser un lugar donde hay una comunión de intereses y se comparte mucho más que eso. ¿Tá? Bueno, entonces, el llevar del centro a Pocitos era justamente decir, bueno, en el centro había que ir a la comunidad. Acá la comunidad venía a donde vive la mayoría, la mitad. O sea, acercar a donde vive la mayoría de los judíos, pero en Pocito vive la mitad de los judíos. Bueno, más o menos era hacer eso. Bueno, yo voy a dejar abierto el tema de en qué medida esto que vos soñabas, que vos proponías, que me acuerdo de la conversación, Sí, sí. me acuerdo de los espacios pensados y diseñados para eso, y vamos a dejar abierto qué pasó con todo eso, porque cada uno tiene una vivencia un poco diferente. Sí, sí. Hay mucha gente que siente esto de la NSI Mi Casa, es parte del logo, Sí. le llamamos Bait Hadash, la casa nueva, cuando se construyó. Yo, como te dije, tenía una visión más intuitiva y, por ejemplo, me acuerdo que cuando empezamos a hablar de es decir, estábamos en el integral, era todo precario, en el centro funcionábamos, pero veníamos al integral, y empezamos a pensar en opciones para hacer algo en Pocitos, algo definitivo. Y yo siempre pensaba no sé, el lugar donde estamos hoy, donde hoy es la NSI, era una casona vieja que estaba alquilada, en fin. Yo siempre pensaba, bueno, adaptamos un poco esto, le hacemos unos retoques, y de pronto me aparecieron ustedes, porque fue así, apareció, no ustedes un montón de gente, Sí, sí, sí. y dijeron, queremos hacer un edificio nuevo, Claro. queremos hacer un JCC, un Jewish Community Center, con unas aspiraciones, y yo decía, esto a mí me queda grande, pero como dijiste vos, cuando hablaste de haber sido presidente, había un equipo. Y ese equipo era como que todos soplábamos las velas y lo más interesante, pero lo más interesante para mí, que es lo que quiero decir, es que, por un lado, yo creía que primero había que crear las condiciones en el terreno, es decir, tener el edificio, tener el lugar, tener una cosa que sea atractiva. Esa era mi punto de vista, que excedió en mucho lo que yo hubiera soñado. Más después cuando compramos el terreno de al lado y enseguida nos apuramos a usar la casita esa hasta que la tiramos abajo para empezar a funcionar ahí de tarde. Es decir, el fin lo teníamos todos muy claro por distintos lugares. Y lo otro que me interesa destacar es que todo el proyecto se financió con el dinero de todos los socios y de gente no socia que también nos apoyó. O sea que es un proyecto muy democrático. El edificio no es de nadie, sí es del NSI, y creo que eso es un valor muy importante. Y después el tiempo creo que va haciendo lo suyo y la dinámica, como vos hablabas, los contextos. Cuando nosotros trabajábamos, no funcionábamos por email. Y hoy en día se funciona por WhatsApp. Es un cambio. Vos que estás en el tema de la tecnología, el cambio ha sido enorme. Ha sido grande, pero de todas maneras, yo lo que quería, me parece importante respecto al tema creo que la comunidad en general fue muy generosa y muy consciente de esto de
que el edificio comunitario lo construimos entre todos, la comunidad lo construimos entre todos. Y eso incluye la generosidad de quienes con mucha dificultad podían venir y hacer un pequeño aporte, pequeño gran aporte, porque para ellos era muy grande, y también la generosidad de algunos socios que hicieron aportes muy importantes. Sí, algunos permitieron empezar el proyecto. Algunos permitieron empezar y hubo quien permitió terminar Sí. también. Exacto. Que también entendieron esta idea y su protagonismo fue disfrutar y ver cómo la comunidad construía en conjunto todo el centro comunitario. O sea, hay una generosidad también ahí de quien vino y hizo aportes en números absolutos muy grandes. Entonces, creo que es de las dos puntas, ¿no? Creo que también vos usás la palabra generosidad y con esto quiero ir cerrando el tema comunitario porque quiero hablar un poquito más del mundo judío e Israel en grande. Pero cuando vos hablas del tema generosidad, yo creo que también corresponde agradecer, por lo menos de mi parte, creo que esto lo vas a compartir, la oportunidad que la comunidad nos dio, todos los socios y más que socios, otros, en confiar en nosotros, en darnos, hacer voto de confianza, en respaldarnos, en ayudarnos a corregir algunos errores, en ayudarnos a ser más prudentes, poder preguntarle a una persona muy veterana, con muchos años, a ver cómo me arrimo a fulano. Es decir, había mucha generosidad. Y yo siempre digo que yo siempre que hable desde el púlpito, que es algo que a mí me gusta bastante poder compartir ideas, vos lo sabes muy bien, yo siempre digo, yo estoy muy agradecido. Mi comunidad me ha escuchado durante años y años y años, a veces más inspirado, a veces menos, pero yo tengo que agradecer por eso. Entonces, uno da, pero la comunidad... Vos decías hoy lo que te devuelve la escuela a través de tus hijos. La comunidad nos devuelve directo a nosotros mismos. Y ahora que mis dos hijos, por ejemplo, casados, son socios de la comunidad, para mí es una satisfacción enorme. Entonces, yo creo que esa palabra generosidad que vos usaste aplica, por supuesto, a los términos materiales y al término... Por supuesto, sí, Sí, es todo. Es todo. Es todo. Es la responsabilidad común Bueno, es lo mismo que esta conversación. Claro. Es decir, las ideas se van construyendo en la conversación, porque yo sé lo que vos pensás, vos sabés lo que yo sé, lo que yo pienso de muchas cosas, pero lo bueno está acá, es decir, tratar de sacar para afuera alguna idea. Y bueno, y ahora vamos a entrar en un tema un poco más duro, porque a mí me consta, y a vos te consta de mí, que estos últimos años a nivel del mundo judío y del mundo sionista judío, del mundo de Israel, han sido años muy difíciles. Tanto vos como yo tenemos familia en Israel, familia muy directa, pero más allá de la familia, Israel y el sionismo han sido centrales en nuestra vida judía, a pesar de haber vivido en la diáspora y haber construido sinagogas y trabajado con rabinos y ocupándonos de la halajá y de un montón de cosas. Pero Israel ha sido como medular, es algo que dábamos por sentado. Y si pensamos en el Israel de hace 25 años o en el Israel de nuestra juventud, bueno, hemos hablado mucho, yo te he hablado mucho sobre mi relato judío-sionista, cómo se ha transformado. Y yo sé que a vos también te ha afectado mucho y estamos viviendo tiempos súper difíciles de confrontar. Entonces, bueno, no podíamos, en un espacio que nos dimos para charlar un rato, no hablar de esto. Vos dirás lo que quieras decir, pero me parece importante, ¿no? Sí. Yo me siento profundamente uruguayo y disfruto de muchas de las cosas de Uruguay. Estoy comprometido con el Uruguay y soy profundamente judío y soy profundamente israelí. Yo soy uruguayo y soy israelí.
Por lo tanto, lo siento así, y me siento con derecho de hablar como israelí también. Si bien miramos en forma absoluta muchos años, nací en Uruguay y en los últimos años viví en Uruguay, también viví muchos años en Israel. Viví en Israel con 12, 13 años. Viví en Israel con 18, 19 años. Viví en Israel con 25 años. Nacieron mis hijos en Israel. Tengo mi familia en Israel y soy israelí como me siento así. Y estoy muy orgulloso de muchas cosas de Israel, pero también hoy me siento profundamente discriminado, me siento una minoría grande, pero me siento como una minoría en Israel. Y me avergüenza el gobierno de Israel y me avergüenzan muchas de las cosas que están pasando en la Knesset de Israel. Y bueno, eso es así. Creo que forma parte de los procesos históricos en general en el mundo del primer cuarto de siglo en el mundo y en Israel también. Yo no los separo, creo que no se pueden separar. Y bueno, estamos viviendo un momento muy difícil. ¿Te produce dolor? En alguna medida sí, por supuesto. Digo, es mío. Es mío. No me distancio, pero sí, creo, lo único que aspiro hoy es que como minoría en Israel, como minoría judía en Israel, me respeten y que en el futuro podamos tener un país donde las minorías judías también seamos respetados y podamos convivir bajo reglas democráticas y no pido mucho más. Que me dejen un pedacito. Bueno, para mí. Para lo que es la coyuntura hoy, ¿no? Sí. Mes de abril de 2026, hoy estás pidiendo bastante porque el proceso que viene dándose es un proceso que va en contra de eso. Por eso está Los procesos son pendulares. En la historia, los procesos en general son pendulares, van de una punta a la otra. Sí. Entonces, pero yo hay una cosa que te reconozco a vos de nuestros años de conversaciones, que vos venís viendo un proceso que a mí me costaba mucho más aceptar como grave, no que no lo viera, porque no soy tonto, y más si un amigo como vos, informado, y lo hablamos, y lo leo, y leemos prensa israelí, tal, y vamos a Israel muy seguido, y así, lo vas viendo, pero como yo siempre te decía, mi viejo Israel salgo un poco de las autopistas y lo encuentro, y mi vieja música, y realmente, desde que empezó este último gobierno, del cual vos decís que te avergüenza y que yo comparto, me produce... por eso te preguntaba si te duele, porque a mí me produce algo muy subjetivo, es decir, es algo de mucho dolor, de mucha angustia, que en algún momento se ha expresado muy claramente en las cosas que escribo, y a veces trato de ponerle un poco de distancia. Pero bueno, creo que ahora está cada vez más difícil encontrar ese viejo Israel a través de las autopistas, en parte porque también hay generaciones que se están muriendo, hay mucha gente que marcó ese Israel. Si hablamos del mundo artístico, se están muriendo los artistas, por ejemplo, que reflejaban ese Israel. Y entonces, hoy yo en lo personal
comparto contigo prácticamente todo lo que dijiste porque también soy israelí. También me formé en Israel, en mi título universitario es de la Universidad de Tel Aviv. Tengo hermana y ahora tengo madre, una madre anciana que vive en Israel. Mis hijos pasaron por Israel, si bien ahora están acá. Y viajo todos los años y nos formamos y tratamos, como ustedes, es decir, tratamos de estar en los temas. Yo siempre digo, Israel es el hogar que no habito y Uruguay es el hogar que habito. O sea que esa situación está. Yo lo que creo hoy es que tenemos un momento bisagra de gran expectativa, por más que los datos no son muy alentadores, de que en estas próximas elecciones en Israel haya un giro que corra un poco el peso de la balanza de estas posturas tan extremistas de derecha, mesiánicas, de este tipo de cosas, y se corrija. Supremacistas es una palabra que hay que usar. Se corra un poco eso y dejemos de tener un gobierno que está dependiendo de los ultraortodoxos y su voracidad fiscal y de un racista supremacista como Ben-Gvir. Entonces, va a haber como dijo una vez Spektorowski, los gobiernos de Israel van a ser de derecha porque las circunstancias se han dado así, pero hay derechas y derechas. Bueno, yo espero que hoy escribí algo, creo que nos corramos por lo menos 90 grados, que salgamos un poco de este fiel de la balanza que está tan volcado a una cosa tan jodida que nos resulta asfixiante, ¿no? Como decías vos. Sí. Algo que muchas veces hemos hablado y es una diferencia que tenemos. Yo, por ejemplo, vos hablás de relato, ¿tá? Entiendo que para vos es muy importante, y también hablás de un Israel que cómo era y que ha cambiado. Yo en realidad no tengo un relato de Israel. Seguramente tengo un relato. Yo tengo una vivencia de Israel. Yo vivo Israel y cómo era en algún momento, para mí es menos relevante. No digo que no tenga relevancia, pero a mí me importa más lo que vivo hoy y qué puedo vivir hoy. Y la verdad, la política es un medio, pero va más allá de la política. Es cómo nos vemos unos a los otros, cómo nos relacionamos, cómo ve el israelí, los israelíes, a los judíos que viven fuera de Israel. Para mí es muy importante la vivencia esa. Y creo que esto forma parte de un proceso. Creo que los procesos son procesos muy largos, ¿tá? Cuando más de la mitad de los niños que entran en primer año de escuela son ultraortodoxos, hoy en Israel, entonces también tenemos que ver con principios realistas. Yo a lo único que aspiro es que entiendan de que nuestra forma de vivir el judaísmo es diferente y que respeten la forma como vivo yo y que ellos vivan su vida. Por eso muchas veces yo te he dicho que lo único que aspiro es que me dejen un pedacito de Israel donde yo pueda ser como soy y que me lo respeten. Porque los procesos son procesos muy largos, así, y pensar, y bueno, y para adelante, seguramente. Primero que esa frase, que me alegra que la hayas dicho vos, porque no quería decirla yo por vos, de que me dejen un pedazo de Israel, yo adhiero totalmente, y del punto de vista pragmático y realista, es lo mismo que quiero yo hoy. Cuando yo hablo del relato, no es que yo esté hablando de una nostalgia, sino de que probablemente la diferencia también está en la historia familiar de cada uno. Yo vengo de padres cuyo relato era el relato pionero y que hicieron Aliyah Kibbutz como parte de un grupo de un movimiento juvenil socialista con ideales muy fuertes, y después volvieron a Uruguay y se transformaron en burgueses corrientes, pero siempre quedó
eso de Israel, las historias del kibutz, las historias de ciertos lugares y todo lo demás. Y yo después tengo hasta nostalgia por lugares que estuvimos juntos, por ejemplo, Sde Boker, es un lugar que siempre que puedo vuelvo y todo lo demás. Pero esa es una parte, esa es la parte que yo puedo, vamos a decirlo en un término metafórico, esa es la parte que yo puedo soñar. En términos realistas, y por eso, a pesar de que a veces discrepamos mucho, me gusta charlar contigo porque, bueno, es una dosis de realismo y por supuesto que los procesos están desencadenados. Yo muchas veces critico para izquierda y para derecha a la gente que me sigue hablando de la paz, ¿no? Es decir, la paz como un concepto abstracto, cuando hoy está totalmente en la periferia de la realidad histórica que estamos viviendo, o cuando hay gente que se enoja y se calienta y te habla de los ultraortodoxos como que fuera. Y vos decís, pero mirá, esto es una realidad, lo mismo que los palestinos que están ahí son una realidad. No hablar de ellos no quiere decir que van a desaparecer. Pero bueno, es como una tensión entre el sueño, el recuerdo, lo que uno ama y vivir con lo que Claro. uno es. Ya que hablaste de la paz, ¿ah? Vos hablas más de la paz que yo. Sí, pero en realidad yo lo que creo es que la paz, eso si pensamos en la paz como algo idílico, que vamos a hacer, nos vamos a amar y todo así, yo no creo en esa paz. Yo lo que creo es en la convivencia. Y la convivencia se construye cuerpo a cuerpo, conversando con gente. Por eso la experiencia de Mujeres por la Paz, ¿tá?, es tan importante. ¿Por qué? Porque cada uno con sus diferencias, por lo menos hablan en conjunto y se hace. Yo lo que entiendo, ¿tá?, si nosotros pensamos, tenemos paz con Egipto, ¿tá?, ¿nos aman? No. No. ¿Tenemos paz con Jordania? ¿Nos aman? No. Pero ahora, en la guerra, los que salían Salen. de Israel, por motivos que tuvieran que hacer viajar, viajaban a través de Jordania, bajaban a través de Egipto, y por lo menos, bueno, no nos matamos, ¿tá?, somos diferentes, no nos queremos, pero así. En el caso de los palestinos, es lo mismo. Lo que tenemos, hay las generalizaciones, así como se dice, sí, los judíos no existen, están las personas, ¿tá? En el caso de los palestinos, hay personas. Y hoy en día, durante la guerra en Gaza, ¿tá?, había israelíes que estaban trabajando para dar ayuda humanitaria a familias, a comunidades, a colectivos en Gaza. Y vos mirabas y decías, mirá, y había mucha gente que hacía eso, ¿tá? No son los que toman los micrófonos, no son los que gritan en los medios, ¿tá? Pero yo lo que creo es que tenemos que trabajar, y hay que trabajar, no es hablar. Hay que trabajar para construir convivencia. Así, yo lo que quiero, quiero lo mismo que yo quiero con los ultraortodoxos. Para mí, en Israel, quiero para los palestinos también. Es simplemente eso, decir, hay cosas... Bueno, yo lo que ahí discrepo es que yo primero quiero trabajar el tema interno judío, que creo que está muy dañado también, y el 7 de octubre y las reacciones al 7 de octubre produjeron quiebres muy importantes en la opinión pública judía, entre nuestros propios amigos. Yo te cuento, nos sentamos a cenar y hay como una competencia, bueno, se pone difícil. Al mismo tiempo, entre la gente que pagó el precio del 7 de octubre, había mucha gente que trabajaba mucho por los palestinos de Gaza y se vieron... Sí, bueno, muchos siguen. Muchos siguen,
otros no saben cómo seguir adelante y otros están con el trauma. Entonces, ahí es donde probablemente, bueno, está bien, me parece importante también que en un podcast como esto quede dicho y quede registrado. Es parte de la riqueza de... Dicho sea de paso, en charlas con mucha gente dentro de la colectividad, yo no lo digo. Sí, me consta. No lo digo porque sé que hay gente que se siente incómoda con esto. Bueno, quédate tranquilo porque este podcast... lo van a escuchar 2 o 3. Dos o tres, la ahí familia, está. Nuestras esposas eso. Y capaz con suerte los hijos. Con David, en este tono de humor se nos va el tiempo y aparte no podemos seguir eternamente. Seguiremos ya después en la vida personal que siempre nos junta. Agradecerte una vez más que hayas estado acá y vos usaste la palabra generosidad. Y bueno, esto ha sido generoso de tu parte. Creo que hemos sido muy generosos recíprocamente nosotros como personas, como familias, con diferencias, con vueltas de la vida, pero estamos siempre ahí cerca y siempre acompañándonos y más o menos en diferentes proyectos. Así que, sobre todo en la vida, tenemos la suerte de que nuestros hijos son amigos, que nuestros hijos se quieren. Yo quiero darte gracias a vos. Bueno, las acepto con gusto. Gracias a vos, primero por esta oportunidad, por todo lo que haces, la pasión que le pones, lo que has hecho y también agradecerte por lo que hemos hecho juntos. Bueno, ojalá todavía podamos hacer alguna cosa más. Esto es más acotado, más limitado, pero hoy hablábamos un poco de la tecnología, creo que esto va a ir teniendo impacto. Así que nada, agradecerte y bueno, estamos grabando esto cuando está terminando Pesaj, así que Hag Sameach. Moadim lesimcha no, pero que vengan mejores tiempos, mejores Moadim para el futuro. David, muchas gracias. Gracias a vos.